Hola developers, bienvenidos al canal. Para los que es su primera vez por acá, mi nombre es Giovanni y en este canal hablamos sobre programación del lado del backend. Después de un tiempo estando fuera de las redes, volvemos nuevamente a empezar a subir videos al canal para ayudarte a ser un mejor programador backend. En el video del día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se usa o que aplicarás bastante en las empresas donde se requiera optimizar todas las APIs que se están construyendo. Esto básicamente debería ser un elemento a tener en cuenta siempre que vamos a construir una API, porque a nadie le gusta que su API sea lenta. Básicamente en el video del día de hoy te voy a mostrar 6 acciones prácticas que puedes hacer para optimizar tus API REST y que tengan una mejor latencia o un mejor index o tiempo de respuesta. Vamos con la intro y volvemos con el video del día de hoy. Bienvenidos. Como hablábamos ante la introducción, vamos a estar dando 6 tips o 6 acciones prácticas que puedes desarrollar a partir de ahora mismo para comenzar a optimizar tus APIs REST. La primera de estas acciones va a ser enviar y recibir JSON optimizados o DTOs, Data Transfer Objects, optimizados a través de la red. En el request response de la API siempre usa la menor cantidad de datos necesaria. Emplea DTOs a la medida. Si un endpoint tiene que devolver 3 atributos de la clase persona, no es necesario que devuelvas toda la clase persona leída desde la base de datos tal cual. Solo devuelve los campos necesarios que necesita el cliente o el que está llamando a nuestra API. Puedes usar para esto, además, proyecciones de bases de datos. En el canal tenemos un video en el que hablamos sobre Spring Data Projections, donde explicamos cómo en Spring implementar este tipo de proyecciones. Pero básicamente se pueden hacer en cualquier lenguaje y no depende del framework en sí. Las predicciones de base de datos te ayudan a optimizar el overhead. Es básicamente, no es lo mismo hacer un select asterisco from la tabla, por ejemplo, personas, y obtener toda la tabla personas, que obtener 2 o 3 campos que son los que necesitamos. Esto es un elemento que se conoce como predicción a la hora de hacer queries sobre la base de datos. Bueno, básicamente las predicciones de base de datos te ayudan a disminuir este overhead que se causa al obtener demasiados datos que muchas veces son innecesarios. El segundo elemento o el segundo tips es usar respuestas paginadas. Antes de continuar con el video, queríamos invitarte a visitar nuestro sitio web sacabix.com. Por si no lo has visitado, en nuestro sitio web publicamos artículos de manera regular relacionados con la programación del lado del backend. El objetivo del mismo es presentarte experiencias en el desarrollo del mundo del software empresarial y la arquitectura de software, y sobre todo temas relacionados con la arquitectura basada en microservicios. En nuestros últimos artículos hemos estado hablando sobre estilos de comunicación de microservicios, patrones como Transaction Out of the Box, el ADDEX, arquitectura limpia y otros temas interesantes. Adicionalmente a eso, quería invitarte a suscribirte en nuestra newsletter de Substack, en la que semanalmente y con frecuencia solamente semanal enviamos mensajes en el que hablamos sobre los principales temas y artículos que vamos publicando en la semana. De esta forma te puedes mantener actualizado tanto de lo que publicamos en el blog como de lo que publicamos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y te espero en la suscripción. Es gratuita. Si tenemos un endpoint que es capaz de tener muchos elementos de la base de datos, no vale o no es conveniente devolver una lista demasiado grande de elementos. Primero, porque estamos yendo a la base de datos, trayendo muchos elementos. Después, porque además de eso vamos a tener muchos elementos de memoria y podemos caer en algún tipo de leak de memoria o en algún tipo de ya out of memory error si estamos trabajando con Java o algún problema de memoria. Y bueno, la paginación es el elemento que se usa para ir trayendo los elementos de a poco e ir optimizando en este punto, en este tipo de cuestión. Bueno, la paginación es el mecanismo que se utiliza para dividir una respuesta en la llamada una API que posee una lista muy grande de elementos en pequeños bloques de elementos. Implementa siempre paginación de punta a punta, incluyendo desde la base de datos. He visto algunos programadores que lo que hacen es van a la base de datos, traen todos los elementos y luego paginan en memoria. Esto no es óptimo ni para la base de datos ni para la aplicación en sí, por el gran volumen de datos que puede traer todos los elementos de la base de datos. A la hora de paginar, por supuesto, si estás utilizando API REST,
utiliza los estándares más conocidos del mercado, como pueden ser las llamadas de este tipo, donde se establece la página que vamos a obtener y el límite de elementos que vamos a obtener. Así, si nuestra query, por ejemplo, si nuestra búsqueda, digamos, tiene 100 elementos, podemos ir trayendo la página 1 10 elementos, la página 2 10 elementos, y así podemos ir trayendo página a página. Esto es mucho más optimizado y hace que nuestra API funcione de manera más rápida y haga un mejor y eficiente uso de la memoria. El tercer elemento para lograr una API optimizada es usar caché. La caché es un elemento fundamental en el desarrollo de aplicaciones modernas. Si los datos que vamos a devolver tienen poca variabilidad, puedes usar caché. Ayudan a optimizar los tiempos de respuesta y protegen otros elementos de la infraestructura, como por ejemplo, están yendo innecesariamente hacia la base de datos o haciendo llamadas a terceros por elementos que ya podemos tener cachados y listos para entregar una vez sean solicitados. En cuanto al uso de caché, siempre puedes dividir o usar entre caché local o caché distribuida, depende del caso de uso. Adicionalmente a esto, independientemente de que si es local o distribuida, hay varias estrategias de caché. Próximamente estaré sacando un artículo donde hablaré sobre las diferentes estrategias de caché que se pueden implementar. Puedes suscribirte a nuestra newsletter, donde estamos sacando un artículo semanal donde hablamos de diferentes temas de tecnología y desarrollo del lado del backend. Puedes suscribirte y te llegará un mail semanal con esta información. El otro elemento del que quiero hablarte para optimizar la API está relacionado con el logs y el traceo de forma asíncrona. Siempre que puedas, o siempre, para ser más exacto, que implementes mecanismos de observabilidad, trata de hacerlos de forma asíncrona a la escritura de esta observabilidad. Traceo distribuido, escritura de logs, envío de métricas personalizadas, siempre hacerlo de forma asíncrona, que no interfiera en el flujo principal o en el hilo principal de nuestra aplicación. Tu aplicación siempre tiene que ser o siempre debe cumplir con lo que se conoce con los 12 factores. Puedes googlear este término en Google, 12 Factor, que ayuda a identificar qué cosa es una aplicación que cumple con los 12 factores. Este elemento es uno de ellos. El otro elemento para optimizar la API es el manejo de pool de conexiones sobre la base de datos. Las aplicaciones modernas es necesario que utilicen pool de conexiones. Algunas librerías, como por ejemplo Hikari, en el caso de Java, te ayudan a implementar este mecanismo. Un pool de conexiones no es más que un grupo de conexiones que ya están realizadas a la base de datos y que están disponibles para utilizar cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando arranca nuestra aplicación, creamos un pool de 10 conexiones y cada vez que venga un request nuevo, vamos a ese pool, obtenemos una conexión ya existente, trabajamos con ella, hacemos la query y después liberamos la conexión para que el siguiente request que lo requiera haga uso de este mecanismo. Abrir y cerrar conexiones a la base de datos es costoso, tanto en tiempo como computacionalmente, y por lo tanto no es muy recomendado o no es para nada recomendado abrir y cerrar conexiones cada vez que vamos a ir a la base de datos. El último elemento creo que te quiero hablar relacionado con optimizar los tiempos de respuesta de la API es la compresión. Si tenemos una API REST, lo más adecuado es, si tenemos que devolver muchos datos, es que utilice mecanismos de compresión. Los mecanismos de compresión reducen el tamaño de los archivos JSON en el caso que estemos usando API REST con JSON, o también se puede usar con otros, formatos de mensaje, y lo más ideal siempre es reducir este tamaño mediante compresión. Los algoritmos de zip y deflate son algoritmos que permiten este tipo de compresión y que ya forman parte más o menos del estándar de lo que se usa para hacer este tipo de tareas. El algoritmo de zip debes tener en cuenta que da mayor compresión y permite transmitir datos más pequeños, por lo tanto, al ser más pequeño viaja más rápido, pero es ligeramente más lento a la hora de comprimir y descomprimir que el algoritmo deflate en sí. Tienes que valorar cuál usar en el caso de que te vayas a ir por este tipo de mecanismos de compresión. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas visto, que hayas aprendido cómo optimizar tus API REST, los 6 consejos estos que te ofrezco acá y que los comiences a usar de ahora en adelante. Hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.